Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de producción musical. Yo soy Olvaid y en este episodio vamos a hablar de algo un poco más técnico. Yo sé que el podcast suele ser sobre cosas que tal vez no son tan técnicas, que son un poco más de mentalidad, que son algo subjetivos, que son un poco de filosofía, podría decirse también, ¿no? Sobre el mundo del audio, de la producción musical. Pero hoy quiero hablar sobre esa obsesión, ¿ok? De los números. Y hablando de los números en aquellas cosas que supuestamente representan alta calidad, ¿no? Por ejemplo, el audio de alta resolución. Vamos a poner un ejemplo bastante sencillo. Digamos que yo soy un cantante, muy bien, y tengo un micrófono, pues, digamos, barato, decente, ¿no? De lo primero que logré conseguir para poder comenzar a grabar. Y también tengo una interfaz, ¿no? A lo mejor incluso puede ser de estos que a veces vienen en kits, ¿no? Que ya te viene una interfaz de audio con un micrófono y a veces hasta unos audífonos. Muy bien, tengo ese kit. Y yo digo, o yo creo, o estoy obsesionado con que necesito un mejor equipo para sonar bien. ¿Por qué? Pues es que mira, el micrófono que tengo en este momento tal vez no alcanza a grabar con toda claridad por arriba de los 20.000 Hz, ¿ok? Desde ahí 20.000 Hz. Estamos en el límite del umbral de la audición humana. Y luego continuamos. Es que la interfaz, yo necesito una interfaz que grabe a muy alta calidad. ¿Por qué? Porque pues mira, la que yo tengo ahorita solamente graba a 44.1 kHz. Y yo necesito una frecuencia de muestreo de 192 kHz. ¿Ok? ¿Por qué? Porque así voy a sonar bien, voy a sonar mejor, voy a sonar profesional. Y así podemos irnos también incluso con plugins, ¿no? Que a veces tienen el aliasing y lo subimos al máximo. O otros que tienen el oversampling, le subimos el oversampling. O en nuestro mismo DAW, vamos a grabar a más de 32 bits. O vamos a grabar también a un sample rate o una frecuencia de muestreo mucho más alta. Y creemos que esto es algo crucial y creemos que esto es algo verdaderamente importante para que la calidad de nuestras grabaciones o la calidad de nuestras producciones aumente en forma exponencial. Pero la verdad es que es mucho más triste, mucho menos emocionante de lo que esos números nos puedan llegar a aparentar o lo que nos quieren llegar a vender, porque es verdad, ¿no? Muchas veces las marcas de audio te quieren vender y te ponen estos números, ¿no? Bastante exorbitantes, que si la frecuencia de muestreo y que si la respuesta a la frecuencia va súper plana en más de tanta kilohertz, etcétera, etcétera. Pero aquí yo quiero hacerles una pregunta. ¿Eso es más importante que tu interpretación? Eso es más importante en el caso del cantante, ¿no? Por ejemplo, que cantar bien, que cantar afinado, que cantar al tempo, que cantar a ritmo. Eso es más importante que un buen diseño de sonido, ¿no? El oversampling por 16 es más importante que tu sintetizador encaje emocionalmente con el resto de tu composición. Digo, piénsalo un momentito, ¿no? Obviamente los que ya me conocen seguramente sabrán la respuesta. Y la respuesta es que no, para nada. Eso no tiene ningún nivel de comparación lo que tú puedes hacer creativamente contra las ventajas de calidad que te puede llegar a dar esos números mucho más grandes. Y es que estamos mal a veces, o más bien un poquito confundidos con lo que calidad se refiere. No lo voy a negar que cuando vamos a hacer una grabación con una interfaz que te da una frecuencia de muestreo mucho más alta, ¿no? Y tú grabas, por ejemplo, el mismo micrófono, ¿ok? Pero uno grabado con una interfaz decente y otro grabado con una interfaz carísima, no voy a negar que técnicamente, y hablando desde lo más objetivo posible, tal vez una es mejor que otra, ¿ok? Eso es válido, es cierto, pero ¿qué tanto se va a notar? ¿Va en realidad a hacer una diferencia en tu resultado final? Muchas veces depende de qué es lo que le vas a hacer a ese sample. Y aquí es donde se pone un poco técnico, ¿no? Entonces el podcast, ¿no? Porque ¿para qué requerimos esas frecuencias de muestreo tan altas? Si
desde los 44.1 kHz tú puedes reconstruir cualquier forma de onda del espectro audible de forma perfecta. Y esto se los puedo asegurar. Ustedes incluso pueden tratar de hacer un experimento en su propio DAW, ¿no? Por ejemplo, pongan una onda senoidal de 20 kHz, ¿ok? Y que lo graben o lo exporten en un WAV a una frecuencia de muestreo de 192, ¿ok? Que técnicamente es mejor porque es más alta la frecuencia de muestreo, ¿no? Como hay más puntitos, se supone que es más fiel la representación de esa forma de onda. Y luego, ya que lo hayas grabado a esa frecuencia de muestreo alta, lo vuelves a exportar con una frecuencia de muestreo la baja, la normal, la de CD, ¿okay? La de 44.1. Y luego haz una prueba de null, una prueba de cancelación de fase. Y yo te puedo adelantar, no te puedo hacer spoiler del resultado. Y el resultado es que va a haber silencio. La forma de onda es exactamente igual de perfecta su recreación con 44.1 kHz o con la frecuencia de muestreo que tú quieras. La gran diferencia es que el de la frecuencia de muestreo más alta pesa mucho, pero mucho más, y también consume muchos más recursos dentro de tu DAW. Entonces, si la representación de la forma de onda es tan perfecta, ¿para qué existen esas frecuencias de muestreo tan altas? Pues bueno, la principal razón es el proceso. Es qué vas a hacer con esa grabación. Si tú, así tal y como está entrando, simplemente ecualizas, terminas haciendo un poquito de compresión, cosas normales, no tiene ningún caso. Pero, aquí es donde viene el pero, si tú vas a editar esa grabación haciendo stretch, ¿ok? Vamos a cambiar cosas como cambiar el pitch, cambiar la duración. En ese caso sí hay diferencia, porque obviamente como una frecuencia de muestreo es mucho más alta y tienes muchísimos más puntos que sirven para la reconstrucción de la forma de onda, cuando tú vayas a hacer un stretch, el algoritmo va a tener todavía muchos más puntos para poder reconstruir esa grabación de una mejor forma. Muy bien, entonces sí, tiene su utilidad. Pero eso es en dado caso de que te dediques, por ejemplo, al diseño de sonido y que necesites hacer de verdad procesos extremos dentro de tus grabaciones. Pero ahora, hablando incluso, si tú de una grabación normalita, que ya ni siquiera le vas a hacer nada, si acaso normalizar volumen, quitarle un poquito de ruido, aplicarle unos cuantos efectitos, no va a haber prácticamente ninguna diferencia. Así que no te obsesiones entonces que necesitas mucha más frecuencia de muestreo porque sientes que eso va a hacer que suene mejor, porque no. Lo que va a hacer que suene mejor es el esfuerzo, la dedicación que tú le vas a poner a esos elementos. Si vas a grabar, primeramente creo que es mucho más importante incluso que tu micrófono y que la interfaz, que lo que vas a grabar sea bueno, ¿ok? Si por ejemplo un cantante que sea afinado, que tenga una voz clara, y sobre todo el cuarto, ¿no? El lugar donde vas a grabar, que no tenga mucha reverberación, que no tenga ruido de alguna máquina que esté por ahí cerca. Esa clase de cosas. Y van a importar más y van a hacer una diferencia más grande que la frecuencia de muestreo. ¿Okay? Eso se los garantizo. Ahora, cuando estamos hablando también de productores que prácticamente hacen todo dentro del mismo DAW, que todo está dentro del mismo sintetizador, todo está dentro de tu estudio, ¿ok? De la estación de audio digital. En ese caso todavía con mucha mayor razón no va a haber prácticamente diferencias en cuanto a las frecuencias de muestreo. Y aquí igual es un poquito técnico, ¿no? Si tú vas a aplicarle un cierto proceso, ¿no? Por ejemplo una distorsión, te genera armónicos más altos. Y es mucho mejor incluso tener un oversampling, ¿ok? O algún otro proceso como limitación de banda para que esos armónicos ya no superen los 20 kHz y te comience a generar aliasing. Funciona eso mucho mejor que tener unas frecuencias de muestreo extremadamente altas. Eso es otro punto también a tener en cuenta. Pero bueno, para que esto no se ponga demasiado técnico y ya no termine resultando muy aburrido. Aquí el punto de esto es no obsesionarse con esos números que a veces pueden llegar a resultar muy impactantes, ¿no? Qué cuántas frecuencias de muestreo. Si en realidad no va a ser ninguna diferencia en la calidad audible.
de tu música. Aquí lo más importante entonces no es ni siquiera el micrófono. Yo les puedo decir, esto es también una anécdota, hay un productor que se llama Fred Again, que está empezando a tener bastante éxito. Sacó por ahí una canción colaborando con Skrillex y tiene algunos álbumes bastante interesantes, donde él lo ha dicho en entrevistas, que él prefiere utilizar el micrófono de su iPhone que un micrófono de estudio. ¿Por qué? Porque le da cierta vibra, le da cierto color que a él le gusta. Y esto es otra cosa que entonces debemos de tener en cuenta. El máximo de calidad que nos pueda llegar a ofrecer técnicamente algún sintetizador, algún equipo físico, no significa que eso debería ser al que nosotros debemos aspirar porque sí. Depende mucho también lo que nosotros queremos lograr. Por ejemplo, si queremos nosotros hacer hardstyle, obviamente vamos a terminar distorsionando absolutamente todo. En ese caso es mucho más importante tener un buen oversampling. O vamos a entonces hacer lo-fi. No vas a hacer lo-fi hip hop. ¿Qué caso tiene entonces hacer esas grabaciones tan, entre comillas, no tan nítidas, tan fieles a la realidad? Si de todas formas lo vas a terminar degradando con un plugin que te mete ruido, que le baja los beats, ¿no? Y que lo vas a ecualizar las frecuencias más altas, que muchas veces eso es lo que se busca, ¿no? Con las frecuencias de muestreo muy altos, no tener las frecuencias agudas, más nítidas. De todas formas lo vas a terminar transformando de una manera tan agresiva que lo que haya sido la grabación de origen ya no termina haciendo ninguna diferencia. Entonces aquí el punto es el siguiente. Enfócate en lo que va a ser una diferencia real en tu música. Ya sea que vayas a cantar mejor, ya sea que vayas a seguir desarrollando tu diseño de sonido, que te vuelvas mucho mejor en los arreglos que le vas a hacer a tu canción para que la canción resulte atrayente, resulte interesante. Y no esas cosas que, sí, de repente para los ingenieros de mastering, de mezcla, esos numeritos pueden llegar a simplificar, a hacer algún proceso. Mejor enfócate en lo creativo, en lo que en realidad va a hacer que tu canción sea memorable. Vamos a hablar sobre un tema que es un poco filosófico, incluso podría decirse que hasta un poco de ocio, ¿no? De esas cosas que a veces piensas cuando estás distraído, estás divagando. Y eso es si alguna vez se acabará la música. Pero no que se acabe en cuanto a que la humanidad ya no escuche música, sino me refiero a melodías originales o a música original. Porque algunas de las dudas que a veces llegamos a tener cuando estamos haciendo música es conocer si la canción que nosotros acabamos de hacer ya existe, ¿no? Porque ha habido tanta gente que hace música todos los días y que lo sube a Spotify y que nunca se ha hecho tanta música como hoy en día, que de repente nos entra esa curiosidad, ¿no? De que si ya existe la canción o la melodía que acabamos de componer, y sobre todo si es posible que alguna vez agotemos todas esas posibilidades, todas esas combinaciones de diferentes ritmos y melodías que se podrían llegar a hacer. ¿Algún día se va a acabar eso? Pues bueno, hay diferentes formas desde lo cual lo podemos nosotros afrontar. Vamos a irnos primero desde el punto de vista más técnico. Pensemos en sí en el audio digital. Por ejemplo, si estamos hablando de una canción que dure aproximadamente 5 minutos y estamos hablando del sample rate o la frecuencia de muestreo normal, que son 44.1 kHz. En ese caso, nosotros necesitamos aproximadamente 211 millones de bits, ¿ok? Para llenar esos 5 minutos con esa frecuencia de muestreo. Y si conoces un poquito de audio digital, sabes que los bits nos ayudan a almacenar una posición, ¿no? Un 0 o un 1. Y la combinación de diferentes bits nos llega a dar, por ejemplo, el nivel de volumen, ¿ok? De cuando estoy tomando una muestra. Y toda esa combinación de bits forman las diferentes, valga la redundancia, formas de onda, todos los diferentes timbres, todas las diferentes frecuencias que probablemente nosotros vamos a necesitar para escuchar un timbre o escuchar una melodía. Entonces, vamos a ponerlo de la siguiente manera. Si yo esos 211 millones de bits quisiera hacer todas las combinaciones posibles, la operación matemática sería un 2, porque el 2 es el número de posibilidades que puede tomar cada bit, un 0, un 1, sería un 2,
Y ese 2 lo vamos a elevar, lo vamos a hacer a una potencia, es decir, a la cantidad de bits que existen. Entonces serían 2 a la 211 millones de bits. Desde ahí ya estamos pensando en que el número va a ser en verdad enorme. Y el número resultante vamos a ponerlo en contexto. En una gota de agua existe aproximadamente, escuchen esta cantidad, ¿no? Porque en verdad es bastante grande, 10,000 trillones de átomos. ¿Ok? Eso es una cantidad que yo creo que ni siquiera alcanzamos a visualizar o a entender qué tan grande es ese número en una gota de agua. Solo para que se den una idea, eso significa que es un 1 con 21 ceros. ¿Ok? Así de grande sería ese número de átomos en una gota de agua. Ahora, el total de átomos en el planeta Tierra sería un número que tendría un 1 y 49 ceros. Para que se den una idea de lo grande que es ese número. Y en el universo, se estima que en el universo visible los átomos de hidrógenos sería un número tan grande como un 1 y 80 ceros. ¿Okay? Son números infinitamente grandes que no alcanzamos a concebir. Pues bueno, si ahora tomamos la cantidad de combinaciones posibles dentro de los bits de un archivo de audio, como el que acabo de comentar, de 5 minutos con una frecuencia de muestreo de 44.1 kHz, el número de combinaciones sería de 63 millones de ceros. O sea, es algo que te explota la cabeza, ¿no? Es simplemente, nos es imposible imaginar un número de ese tamaño. Y aún así, no es infinito. O sea, sí es inmensamente grande, no lo podemos imaginar, pero no es infinito. Ahora, eso es demasiado exagerado, ¿no? Porque obviamente estaríamos hablando de que eso contendría un archivo, o sea, esa cantidad de combinaciones contendría todos los archivos de audio, todas las grabaciones de audio posibles. Desde mí, en este momento yo, ¿no? Estando hablando en este momento, eso existiría dentro de esas combinaciones, hasta cualquier archivo de audio, ruido de vinilo, los silencios, un rugido, cualquier llamada de teléfono que hayas hecho en tu vida que dure 5 minutos o menos, estaría dentro de esas combinaciones. Muy bien, pero eso hablando tal cual como digital, pero nosotros, las personas, no somos digitales, no funcionamos de esa manera, porque nosotros la música la vamos a construir a partir principalmente de notas. Se puede considerar, digamos, si yo toco un do, re, mi, fa, sol, lo toco en un piano o lo toco en una guitarra, en una trompeta, técnicamente son diferentes, ¿no? Porque el piano, la trompeta o lo que sea tienen timbres diferentes. Muy bien, eso se verían como diferentes combinaciones dentro de lo que acabamos de comentar de los beats. Pero para nosotros, para nuestro oído, la melodía sería exactamente igual. Y además, nuestro oído es relativo. Así que daría lo mismo que fuera do, re, mi, fa, sol, ¿no? Esa sucesión de semitonos o de tonos empezando desde la nota do, o que si empezamos desde la nota la. Nosotros, la relación que hay entre cada una de las notas nos sonaría muy similar. Así como si, por ejemplo, escuchas la Oda a la Alegría y tú bajas ese archivo de audio 3 semitonos, para ti sigue siendo la Oda a la Alegría, aunque técnicamente es diferente. ¿Por qué? Porque nuestro oído solamente detecta las relaciones que hay entre esas notas. Muy bien, entonces tomando eso en cuenta, si digamos que serían... además, ¿no? Cuando tratamos de hacer la música no utilizamos toda la octava completa, todas las notas dentro de la octava, es decir, cromático, las 12 notas, sino que normalmente utilizamos una escala musical. La escala musical solamente son 7 notas más la octava, ¿no? Entonces serían 8 notas. Si nosotros tomamos una combinación entonces de las 8 notas musicales y además las diferentes combinaciones rítmicas que se pueden llegar a hacer, es decir, los intervalos de duración, ¿ok? La negra, la corchea, semicorchea, la blanca, muy bien, eso ya nos daría aproximadamente 78,000 millones de combinaciones de melodías diferentes. Es un número mucho más pequeño que lo que dijimos hace rato y algo más cercano a la realidad. Si tomamos en cuenta eso, aún así la cantidad de melodías posibles sigue siendo exageradamente grande. Necesitaríamos una cantidad de tiempo prácticamente imposible para una sola persona para escuchar todas esas melodías, para que existan. Yo creo que fácilmente se acabaría el sol
Se destruiría todo el sistema solar antes de que se crearan todas esas melodías. Muy bien, entonces, no es infinita la cantidad de música que nosotros podemos crear, tomando en cuenta eso. Sí nos da un número que podemos decir que es finito, pero aquí lo importante ya no es entonces si algún día se va a acabar la música, sino hacia dónde va la música. Porque existe un fenómeno que es creo que bastante conocido, que si tú tomas una progresión de acordes, puedes construir 1001 canciones sobre eso. No por nada existen luego las polémicas sobre los plagios, ¿no? Que si Shakira hizo un plagio de otra que no recuerdo cómo se llama, que salió en TikTok, ¿no? O diferentes demandas, ¿no? De que a lo mejor alguien le copió la canción a otra persona o un ritmo musical. De todas formas, para los humanos existe esto, ¿no? Que a pesar de la cantidad, de la posibilidad tan grande que hay de combinaciones, aún así nuestro cerebro funciona de cierta manera que de todas formas terminamos siempre orbitando o acercándonos hacia ciertas estructuras que se repiten más. Así que a veces ya ni siquiera importa la cantidad de combinaciones que podemos hacer, sino cómo vamos a explotar esas combinaciones que son más comunes. Por ejemplo, una de las progresiones de acordes más habituales es en una escala mayor, por ejemplo, es tocar el primer orden, el primer acorde, luego el quinto, luego el sexto y luego el cuarto. Eso es una progresión de acordes súper común que seguramente lo han escuchado en 1001 canciones y canciones famosas. Ahora aquí un pequeño paréntesis. Las progresiones de acordes no tienen ningún problema en cuanto a copyright. No se puede, digamos, patentar o no se puede registrar una progresión de acordes por derechos de autor. Entonces no tengan miedo en utilizar las mismas progresiones de acordes que algunas otras canciones. Aquí más bien el punto sería entonces usar el diseño de sonido, utilizar los arreglos para que eso suene diferente, para que eso suene atractivo y dejar un poco de preocuparnos en que si algún día se van a acabar las canciones o no. Ahora, aquí lo que sí hay que tener en cuenta, hablando ya desde el punto de vista de las melodías, es que a veces nosotros podemos crear cosas que salen desde nuestro subconsciente y que en realidad es memoria. A veces creemos que una canción o una melodía que nosotros acabamos de crear es original, cuando en realidad ya la habíamos escuchado en alguna otra parte y quedó grabada en nuestro subconsciente. Podría decirse que nuestro subconsciente nos está traicionando, haciéndonos creer que algo es original, cuando en realidad estaba basado en otra cosa que ya habíamos escuchado alguna vez. ¿Cómo podemos superar eso? Bueno, voy a hacer un video hablando respecto a eso, de algunas técnicas, pero realmente no existe algo que sea 100% infalible. De alguna manera, por lo mismo de este fenómeno de que tendemos a gravitar hacia ciertas progresiones de acordes o a ciertas estructuras rítmicas, va a ser muy probable que en alguna ocasión algo de lo que nosotros hacemos se termine pareciendo a otra cosa que ya existe. Y es que lo hablamos en un episodio de podcast de la temporada pasada, que era sobre la originalidad, y es que es imposible sonar 100% original. Todo lo que hacemos es un remix de algo más. Todo está siempre influenciado por experiencias que nosotros hemos vivido, por música que hemos escuchado, por experiencias de nuestro entorno. Es imposible ser 100% original. Entonces, lo importante es eso, darle diferentes vueltas, ¿no? Diferentes giros a lo que ya existe para tratar de conseguir algo que suene mucho más interesante, ¿no? Y que sea, digamos, más afín a eso que nos representa a nosotros como individuo, ¿ok? A mis gustos personales, al mensaje que yo quiero transmitir, a la forma de transmitir también ese mensaje, ¿ok? Todo lo que representa, digamos, nuestra marca personal o nuestra identidad musical. Muy bien, entonces, un episodio donde pues divagamos un poco. Esto fue, quiero dar créditos, ¿no? Porque esto ya tenía yo ganas de hablar desde hace tiempo y me inspiró un video que vi hace algunos años de Vsauce, que se llamaba precisamente así, ¿no? Que si algún día se iba a agotar la música. Ahí entra todavía muchos más números, muchos más cálculos y detalles, pero en sí la idea era esa. Vamos a hablar sobre algo que creo que tienen que dejar de hacer, y eso es ver tutoriales. Dejar de aprender. Pero déjenme explico, ¿no? Porque
en muchos otros episodios he dicho que nunca dejen de aprender, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora digo que ya no tienen que ver tutoriales o ya no tienen que aprender? Hay que repartir el tiempo, porque yo sé, sobre todo cuando a lo mejor entras a mi canal y ves que tengo en YouTube cursos, ¿no? Y diferentes listas de reproducción. Por ejemplo, el curso de FL Studio 20 son 70 videos. El curso de diseño de sonido son 40. Luego el de FL Studio Avanzado, no recuerdo si eran otros 40 o sí creo que eran 40. Y luego el curso de mezcla y masterización son 50. Y luego, o sea, simplemente son muchos videos. Y si apenas estás comenzando, es muy probable que tú sientas esa urgencia o esa necesidad de verlos todos, ¿ok? Y de verlos todos, además, uno tras otro. Y no solamente de mi canal, porque estoy seguro que estás suscrito o que sigues no solamente este podcast, que sigues diferentes canales de producción musical. Unos que a lo mejor hablan sobre mezcla, otros hablan sobre masterización, otros hablan sobre marketing, otros hablan sobre, no sé, plugins, hardware, lo que tú quieras. Y aquí hay un problema, porque está muy bien aprender cosas nuevas. Eso es parte de la vida. Yo creo que es algo elemental que tenemos que seguir haciendo sin importar la edad que tengamos, sin importar qué es el tema del cual quieres aprender, ¿no? Porque yo a veces veo a la gente adulta que con los celulares, ¿no? Los smartphones, no, yo no sé de eso, tú muévele. O sea, le tienen miedo a aprender. Muy bien, entonces creo que hay que mantenernos siempre con la mente abierta a aprender nuevas cosas. Pero existe también el otro extremo, que es ser un adicto, podría decirse prácticamente, de los tutoriales. Ser un adicto a estar siempre como un eterno aprendiz, pero nunca ponerlo en práctica. Nunca empezar a practicar o a experimentar eso que acabamos de ver en la pantalla. Eso que nos acaban de decir que funciona muy bien. Porque a mí me llegó a pasar en algún momento que buscaba, sobre todo cuando acababa de comenzar, yo quería saber cuál era el plugin que necesitaba para masterizar y que todo sonara perfecto. Y empezando desde ahí, ¿no? De conocer la palabra masterización, yo decía, esto suena mágico, esto suena como que master. O sea, la música caca que yo tengo hecha en este momento, mágicamente va a sonar muy bien. Y empecé a leer sobre masterización y empecé a buscar, hablar en foros, también a ver otros videos, a conocer sobre técnicas de masterización, y a veces yo ni siquiera entendía qué era lo que estaba hablando la persona, ¿no? Del foro, o compraba revistas, ¿no? Donde decía la técnica de masterización que te va a hacer sonar profesional, bla, bla, bla. Pero yo leía tanto que no terminaba de comprender, en primer lugar, y no fue hasta que por fin me harté y comencé yo mismo a practicarlo cuando me di cuenta por qué algunas cosas las decían y además por qué era que algunas funcionaban y otras no. Porque pasa, tú puedes ver un video y te dice, mira, tienes que ecualizar el kick de esta manera y hasta te pone la gráfica, ¿no? O las voces, tienes que hacerle tantos decibeles con una curva de ecualización de una Q de 3 y solamente le vas a bajar tanto en esta frecuencia. O sea, te dan la receta perfecta. Y cuando tú lo quieres experimentar, te das cuenta que tal vez no sirve muy bien y no sabes por qué no sirve. Y no es hasta que practicas cuando comienzas a entender esas cosas. Viendo solamente los tutoriales, tendrían que a lo mejor ser muy buenos videos, ¿no? Para aprender bien las cosas. Pero realmente nada va a quedar bien afianzado en tu cabecita hasta que te pones a practicarlo. Y es que ser un eterno aprendiz hará que nunca seas maestro de nada. Y este es el punto, ¿ok? Hay que encontrar un equilibrio entre aprender y hacer. Porque solamente haciendo es como en verdad vas a ir logrando que tus habilidades vayan mejorando. Solamente practicando es como vas a comprender a profundidad todo lo que estás haciendo. Y nosotros queremos hacer música, queremos hacer buena música. Entonces sí, nos interesa aprender cómo mejorar nuestra música, pero también te tiene que interesar practicar y hacer buena música. No aprender a hacer buena música, hacer buena música. Y hay que ponerlo eso en práctica. Eso también a veces pasa con los plugins, ¿no? Que a veces queremos ver el tutorial que nos explique todo completo y lo vemos de principio a fin, cómo utilizar Serum, 15 videos,
y te los vas leyendo o vas viendo todos los videos uno tras otro hasta que terminas. Y cuando abres otra vez Serum, ya no te acuerdas qué era lo que hacía cada una de las cosas. Y tienes que volver a verlo, ¿no? Entonces, y esto es en general, ¿no? Para el aprendizaje de cualquier habilidad, si tú vas practicando al mismo tiempo que vas obteniendo las nuevas habilidades, los nuevos recursos, vas a hacer mucho más provecho de eso y vas a avanzar también más rápido dentro de lo que sea que estés aprendiendo. Hay que buscar ese equilibrio para no ser un eterno aprendiz y que ahora sí, a la larga, ya no seas ese aprendiz, sino que te conviertas en maestro. Ese creo que es el mensaje, lo más importante que quería transmitir en este episodio, porque yo me doy cuenta cuando comentan a veces los videos, cuando una persona los está viendo uno tras otro y a veces me comentan, ¿no? Y me dejan cualquier comentario solamente como agradecimiento y yo lo reconozco, agradezco que me dejen ahí los comentarios y que estén viendo los videos, pero igual, ¿no? Yo tratando de ponerme en tus zapatos y de darte lo mejor para que sigas aprendiendo, te digo, pausa, tómatelo con más calma, porque si no vas a terminar trabajando doble. Vas a ver todo el curso, te vas a aventar 50 videos y vas a sentir que ya sabes mucho, pero cuando ya lo quieras poner en práctica te vas a dar cuenta de que no sabes nada, de que ya se te olvidó todo. Así que practícalo, ve 1 o 2 videos y ponlo en práctica. A veces ni siquiera tienes que ver un video completo, a veces tienes que entender solamente un concepto y ese concepto tú lo puedes explotar mucho más allá de lo que te enseñe un video si tú lo estás entendiendo. Me pasa mucho, por ejemplo, también en los martes de diseño de sonido, que yo siempre trato de explicar la idea de cómo hacer un sonido. Y a veces son sonidos relativamente simples, digamos un super saw, y yo les digo, es que es un diente de sierra y son varias voces y las voces están desafinadas, ¿ok? Y luego les enseño cómo hacerlo con Citrus o con el 3X Oscillator y con Vital, ¿no? Que son como que mis favoritos. Lo termino haciendo con esos 3. Y nunca falta el comentario que me dice, oye, ahora enséñame a hacer este sonido con Serum. Oye, enséñame a hacer este sonido en el FL Studio Mobile. O enséñame a hacer este sonido en Ableton Live. Y a mí, en lo personal, siento que a veces hasta me frustra un poco porque no sé si no estoy transmitiendo el mensaje correctamente, ¿no? Esa idea para que tú lo pongas en práctica, o en verdad hay gente que tiene a veces como que déficit de atención, ¿no? Y que solamente vio el video y se aprendió la receta, pero no entendió el concepto y por lo tanto no lo puede poner en práctica. Si lo pusiera en práctica, entonces no tendría, yo creo, esas barreras. Pero bueno, aquí ya no me quiero tampoco desahogar o quejarme con ustedes, solamente quiero como que entiendan esa experiencia de que hay que ir aprendiendo e ir practicando para que esa práctica se convierta en un conocimiento auténtico y no solamente que seas como un perico que estás repitiendo cosas, pero no entiendes lo que estás repitiendo y no entiendes ni lo que estás haciendo. Vamos a hablar sobre algo que me han pedido unos cuantos, tampoco es que haya sido así como que todo el mundo lo pidió, pero que se me hizo un poquito interesante hablar de ello. Y tampoco es que sea un experto, pero quiero compartir la forma en la que yo lo hago y mi experiencia en sí. Y eso es la productividad. Cómo ser más productivos, cómo aprender más, ¿no? O cómo hacer más música, cómo adelantar más nuestras clases, cómo hacer más beats, ¿no? Toda esa clase de cosas. Cómo ser más productivo. Y esto algunos me lo estuvieron preguntando recientemente que grabé mi curso de FL Studio, ¿no? El curso maestro de FL Studio, porque no me creían que yo les comentaba que iba a grabar más de 200 videos, lo cual terminó siendo más de 50 horas de contenido. Y lo tenía que hacer muy rápido porque FL Studio 21 salió antes de tiempo de lo que yo tenía contemplado. Yo no imaginaba que iba a salir durante el último mes del 2022. Yo creía que todavía iba a tardar un poco más de tiempo y dije, bueno, tengo tiempo, ¿no? Para comenzar el curso. Pero no, el curso FL Studio 21 salió antes de lo que yo tenía estimado y me vi en la necesidad de comenzar a grabar el curso completo porque obviamente mientras más rápido lo hagas tienes cierta ventaja competitiva
respecto a otras personas, ¿no? Por ejemplo, en Udemy, donde todo el mundo sube muchos cursos, no solamente de México, sino toda América Latina, en inglés y en diferentes idiomas. Si yo sacaba el curso lo antes posible, iba a tener como que más visibilidad, ¿no? Mi curso. Entonces me di yo a la tarea de ser lo más productivo posible. Yo creo que comencé el curso, por ahí de hecho lo anoté, comencé el curso el 22 de diciembre del 2022 y lo terminé de grabar aproximadamente la última semana de enero, por ahí del 28 o 30 de enero. Entonces fue prácticamente como mes y medio, 2 meses que tuve para grabar 200 videos. Solamente para que se hagan un poquito a la cuenta, vamos a decir que fueron 60 días, ¿no? Voy a ser bastante generoso. Y si yo divido los 200 videos entre 60 días, tendría yo que haber estado grabando, editando, planeando aproximadamente 3 videos y medio por día. Cuando normalmente yo suelo hacer 4 videos a la semana. Ustedes lo pueden ver, ¿no? Subo videos lunes, martes, miércoles y viernes. 4 videos a la semana. Y ahora tendría que hacerlo casi 4 videos por día. Fue algo verdaderamente monumental. Entonces, ¿cómo lo logré? ¿No? Porque todos me dicen, ¿cómo lo hiciste para tener tiempo para todo? Bueno, vamos a ver diferentes puntos, 10 puntos aproximadamente, de cómo ustedes pueden ser más productivos. Entonces, punto número 1, planear las cosas. Porque si nosotros nos estamos únicamente enfocando en hacer las cosas como se nos vayan ocurriendo o como vayan saliendo, no vamos a ser productivos. Es muy difícil hacerlo de esa manera, incluso. Si tú haces un plan y el plan lo puedes hacer lo tan complicado como quieras, puedes hacer el plan, por ejemplo, de lo que vas a hacer el día siguiente. A veces yo lo que decía, ok, me voy a ir a dormir y mañana voy a grabar este y este video, ¿no? Hacía yo una lista mental de cuántos videos quería grabar. Yo decía, me tengo que levantar a tal hora, investigo un poco antes de hacer la grabación, luego grabo, después de grabar edito, luego los subo, pongo subtítulos y eso es lo más importante, ¿no? del día. Por ejemplo, esa es una forma de hacerlo, ¿no? Un plan de lo que tú quieres hacer por día y lo planeas el día anterior o la noche anterior o en la mañana de ese mismo día. Otro tipo de plan podría ser el plan semanal. En ese caso, podría ser algo más general, que al principio de la semana tú digas, este día yo quiero lograr esto, este otro día voy a estudiar esto, este otro día descanso, el siguiente día termino una canción, el siguiente día voy a tomar una clase sobre marketing, no sé. Vas planeando toda tu semana al principio de la semana o al final de la semana pasada y trata de apegarte a esa agenda. Ahora, viene el segundo punto, porque estás planeando, pero no todas las cosas son igual de importantes. Y ahí es donde hay que asignar prioridades. Muy bien, entonces, no es lo mismo, o por ejemplo, en el caso de grabar el curso, yo siempre trato de responder a todos los comentarios, ¿no? de mi canal de YouTube. Pero es algo que me quita mucho tiempo y que en este caso específico mi tiempo era muy limitado y yo tenía una fecha límite. ¿Okay? Yo me puse una fecha límite y ahí regresamos al punto número 1, porque yo dije, muy bien, voy a empezar a grabar hoy. Primero tengo que grabar los videos del canal de YouTube para subirlos y que eso no me esté distrayendo y poderme enfocar en los videos del curso. Entonces me enfoqué en grabar varios videos antes para poder tener ese tiempo, ¿no? de diciembre y de enero completos dedicado al curso. Tuve que planear eso y después de planearlo tuvieron que venir las prioridades. No podía yo dedicarle tiempo, ya dejó de ser prioridad responder a los comentarios, responder los correos y enfocarme, porque si no, no lo iba a lograr, ¿no? A hacer el curso. Entonces, enfocarme por completo. Esa era mi prioridad. Mi prioridad del día a lo mejor era grabar, ¿no? Primero, ¿por qué? Porque la luz, ¿no? De repente ya más tarde se ven las sombras, ya no hace bien el croma. Entonces, también hay que asignarse prioridades del día. Ese sería el punto número 2. Y el punto número 3 serían las prioridades de largo plazo. Muy bien, a lo mejor sí, en el día yo tenía que grabar 2, 3 videos, al siguiente día ya tenía que editarlos y subirlos, pero la prioridad de largo plazo a lo mejor era que al final de la semana yo hubiera completado el módulo de efectos, ¿no? O el módulo del Channel Rack. ¿Ok? Eso era mi prioridad a largo plazo.
Eso te permite tener cierta flexibilidad en las prioridades del día. Vamos a suponer que si yo digo que mi prioridad del día era grabar 3 videos por día, eso significa que en todas las semanas serían 21 videos, ¿ok? Pero si mi prioridad de largo plazo era que yo ya había, según mi plan, en esa semana yo tenía que grabar un módulo y el módulo eran de 15 videos, pues bueno, no pasaba nada si de repente no llegaba a esos 3 por día. Porque de todas formas, a lo mejor un día podía hacer 2, que eran videos más complicados y más largos, y al otro día podía hacer 4, que eran videos mucho más cortitos y más sencillos. ¿Ok? Entonces hay que ir combinando las prioridades de largo plazo con las prioridades del día a día. Aquí, por ejemplo, tú puedes decir, ¿sabes qué? Voy a terminar una canción por semana. Esa sería tal vez la prioridad de largo plazo, ¿no? O más largo plazo, vamos a decir que yo quiero acabar un álbum. El álbum lo voy a acabar dentro de 6 meses. Pues bueno, tú puedes entonces, esa es la de largo plazo. Y tú ya lo puedes dividir. Pues mira, para esta semana termino 1, para este mes termino 3 y luego lo vas dividiendo, ¿ok? Y eso sería entonces el punto número 4, desglosar las tareas complejas en tareas más sencillas. Porque si no, nuestro cerebro, así funcionamos los humanos, nos llegamos a bloquear cuando pensamos en las cosas demasiado complejas y terminamos por hacer nada. Sí, vamos a volver a regresar, que la prioridad de largo plazo y lo más importante en mi caso era terminar el curso, ¿no? El curso completo. A lo mejor tú quieres hacer un álbum. Muy bien, si yo pensara únicamente, tengo que grabar el curso completo, me iba a estresar demasiado y simplemente no iba a saber ni por dónde comenzar. Si tú también quieres grabar un álbum completo, ya te vas a estar estresando porque, híjole, ¿qué instrumentos voy a utilizar? ¿Y cuál va a ser la portada? O sea, quieres hacer todo al mismo tiempo porque es algo muy complejo. Pero si tú lo vas dividiendo en tareas más simples, más pequeñas, más sencillas, pues es más fácil hacerlo. Y poco a poco vas avanzando. Así no te agobias y no te estresas tanto. Si tú vas a acabar un álbum de 12 canciones en un periodo de 6 meses, no vas a querer hacer obviamente todas las canciones en una semana. Tú ya te puedes ir poniendo un tiempo. Pues mira, cada mes voy a grabar 2 canciones, ¿ok? Y luego, como cada mes son 2 canciones, pues bueno, tranquilo, voy a hacer una canción cada 2 semanas. Pues bueno, tengo 2 semanas para hacer una canción. En ese caso, la primera semana a lo mejor hago la composición y el arreglo, ¿ok? Incluso a lo mejor es un poquito de diseño de sonido. Pues bueno, entonces en la primera semana solamente voy a hacer, digamos que la composición y el arreglo, el diseño de sonido no. Pues los primeros días solamente me voy a enfocar en sacar una progresión de acordes que me guste y una melodía. ¿Se dan cuenta cómo fue bajando la dificultad y se terminó convirtiendo en algo mucho más manejable? O sea, ya pensar en voy a encontrar una progresión de acordes y una melodía que me guste en 3 días, suena mucho más factible que decir, es que ya tengo que hacer un álbum en tantos meses, ¿no? El álbum completo. Hay que pensar entonces en esas tareas más pequeñitas y no solamente es más fácil de hacerlas, sino que tú mentalmente te enfocas mucho más. Muy bien, y eso va a ser el punto número 5, el enfoque. Y a veces, esto ya va a depender un poco de cada quien. Hay gente que prefiere enfocarse primero en hacer las cosas difíciles. Si digamos que de la canción a ti te cuesta mucho trabajo empezar por el diseño de sonido, pues bueno, a lo mejor empiezas haciendo los sonidos. No les gusta empezar con lo difícil. ¿Por qué? Porque al inicio del día hay ciertas personas que están más concentradas, tienen más energía. Entonces dices, quiero aprovechar esa energía para primero atacar lo más difícil. Hay personas que prefieren hacerlo después. Simplemente dicen, es que esto está muy difícil y tengo todavía que hacer otras tareas más simples. Mejor hago primero lo más simple para que ya no me distraiga y poderme enfocar luego ya en lo difícil. Bien, así que esto ya depende de ti, pero el punto 5 es eso. Elige algo y enfócate. Concéntrate en eso y trata de resolverlo de la mejor manera. Obviamente, para poder enfocarse, vamos a ir al punto número 6 y eso es evitar las distracciones. Aquí puede ser lo mismo de las prioridades, ¿no? Hay cosas que si no son prioridades simplemente se convierten en distracciones. Durante ese tiempo yo no tuve oportunidad, por ejemplo, de sentarme a jugar, no tuve tiempo de empezar a manejar más mis redes sociales, no tuve tiempo casi ni de salir, solamente los domingos sí me tenía que dar un descansito, ¿no? Porque si no también era demasiado. Pero hay que evitar las distracciones.
¿Cuántas veces les ha pasado que se sientan a la computadora que quieren producir un beat y de repente sonó su teléfono, que les llegó una notificación de, no sé, de YouTube, de Instagram? Alguien subió un nuevo video, ¿no? El Allbyte subió un nuevo video. O alguien comentó en una de tus canciones o eso. ¿Y tú qué vas? Lo abres, checas la notificación, incluso tal vez abres la aplicación, digamos Instagram, lees el comentario que te dejaron, le contestas y de repente ves si no te han dejado más comentarios y luego como te comentaron ahí dices, pues a ver, voy a checar mis otras publicaciones a ver si no me comentaron más y luego como es Instagram pues ya terminaste viendo otras publicaciones y cuando menos de lo que te diste cuenta ya se te fueron 15 minutos hasta media hora, ¿no? Viendo Reels o abriendo TikTok. TikTok es un agujero negro de tiempo, ves uno y se te van 10 más, entonces hay que evitar distracciones. Apaga tu teléfono, desconecta a lo mejor tu computadora de internet, no sé, ponte audífonos para que no escuches el ruido de afuera, evita distracciones. Muy bien, el siguiente punto, el tip número 7, este es un tip que no le va a gustar a mucha gente, a mí tampoco me gustó, pero lo tuve que hacer y eso es levantarse temprano. Hay que a veces levantarse más temprano y eso yo sé que es un sacrificio, ¿no? Para muchos, ya sea levantarse más temprano para que te rinda el día, ¿no? Y sobre todo si te enfocas, si evitas distracciones, esa hora, media hora que te levantes un poco más temprano, le vas a sacar más provecho. Muy bien, entonces esa es una, levantarse temprano, o esta la recomiendo menos, acostarse más tarde. Pero yo sé que hay gente que simplemente no les queda de otra, ¿no? Tienen que sacrificar horas de sueño para poder tener más tiempo. Y ese es el punto número 8. Va a haber sacrificios si es que quieres ser más productivo. Ya sea que sacrificies horas de sueño al levantarte más temprano o más tarde, que es de lo más habitual, o otro tipo de sacrificios. Vas a tener que dejar de hacer algunas cosas. Por ejemplo, a lo mejor te gusta comer fuera, ¿no? Pero comer fuera es el tiempo de traslado, es luego que a lo mejor te tardan más en atender y luego otra vez regresar a tu casa. Se te va más tiempo de lo que en realidad podrías necesitar si simplemente te haces de comer en tu casa, ¿no? Entonces eso es algo que tal vez tienes que sacrificar. O otra cosa, a lo mejor te gusta hacer ejercicio, te gusta ir al gimnasio y te gusta mantenerte en forma. Tal vez tengas que dejar de hacerlo durante un tiempo o reducir un poco ¿cómo se dice? La repetibilidad o qué tanto lo haces, porque es algo que tienes que sacrificar para poder hacer o lograr el objetivo que te pusiste a largo plazo. Por ejemplo, durante este tiempo que estuve grabando el curso, prácticamente no pude salir, tuve que dejar de hacer ejercicio, tenía yo que comer mucho más rápido, ¿no? Tuve que hacer algunos cuantos sacrificios. Afortunadamente ya estoy otra vez de regreso a la normalidad, hay que hacer otra vez ejercicio, hay que cuidar la salud. Pero bueno, tuve que hacerlo de esa manera para ser extremadamente productivo. Esto obviamente, ustedes ven a veces los tips de productividad de alguna gente que es muy exitosa, ¿no? Estamos hablando ya de empresarios. Un caso típico es Elon Musk, que sí, es muy exitoso y es la persona que tiene más dinero en todo el mundo, pero si tú te pones a leer lo que hace, simplemente no es saludable, ¿no? Que a veces se queda a dormir en la oficina, duerme menos de 3 horas al día, come pésimo, a veces ni come. En algún momento va a terminar pasando factura y por mucho dinero que tengas, no hay dinero que te compre salud, ¿no? Así que hay que tener eso en cuenta. Muy bien, entonces, si estás haciendo sacrificios para tener más tiempo, para evitar distracciones, para poder tener esa hora, 2 horas en la cual te vas a sentar a hacer las cosas, en ese caso viene el punto número 9 y eso es optimizar tu tiempo. ¿Ok? Ya te vas a enfocar, ahora hay que optimizarlo. Y, por ejemplo, digamos que te vas a sentar a componer. No puedes ser óptimo componiendo si no tienes conocimientos de teoría musical. Digamos que hiciste ya todos los puntos anteriores, pero si no quieres, por ejemplo, aprender teoría musical, vas a desperdiciar todo ese tiempo que con tanto sacrificio lograste sacar de tu día a día para sentarte y quedarte mucho tiempo probando cosas que ni siquiera funcionan. En cambio, si desde el principio te hubieras preparado, te hubieras tomado un curso, hubieras practicado, ese tiempo que hiciste hubiera estado mucho más optimizado. O, bueno, eso es en cuanto a la preparación personal. ¿Okay? Prepararte para realizar la actividad. Pero también hay otras formas de optimizar tu tiempo. Y ahora también es algo muy de moda, no muy sonado, y eso es la inteligencia artificial.
Y yo lo veo de esa manera. Yo veo la inteligencia artificial, yo veo algunas herramientas como eso, como una forma de ayudarte, una herramienta para poder hacer mejor tu trabajo, para poderlo hacer tal vez más rápido o poderlo hacer con menos esfuerzo. Hay que optimizar. Por ejemplo, ustedes saben que a mí me gusta mucho crear mis propias bases, ¿no? Por ejemplo, mire, voy a hacer mi propio bajo y hago mi pad y no uso loops de batería, ¿no? Yo agarro y yo hago mi kick y selecciono mi kick y mi snare y mis platillos y yo hago todo. Pero si yo sé que necesito ser más productivo, vamos a dejar un poco la creatividad de lado. Yo tengo que ser más productivo, tengo que hacer más cosas en menos tiempo. En ese caso tengo que dejar de perder mi enfoque en esas cosas. Y si necesito plasmar la idea rápido, voy a utilizar presets, voy a utilizar loops de batería que ya están hechos para que sea mucho más rápido y optimizar mi uso del tiempo. Entonces hay que optimizar, hay que ser lo más eficientes posible. Y ya el último punto, el punto número 10, es que de todas formas, por más que queramos quitar distracciones o asignar prioridades, va a haber cosas que no podemos dejar de hacer y que son cosas rutinarias que tenemos que hacer, ¿no? Y para esas cosas lo mejor es ponerles un horario fijo en el cual las vamos a hacer para que así no nos interrumpan, porque a veces nos sentamos y tardamos media hora en empezar a entrar en flow, ¿no? Y empezar a producir, pero si resulta que tengo que interrumpir mi sesión porque le tengo que ir a dar de comer al perro, o porque tengo que ir a pasear al gato, o al revés, o porque tengo que lavar los trastes, o porque tengo que ir a cocinar, no sé, diferentes cosas rutinarias que no podemos dejar de hacer. En ese caso hay que asignarles un horario. Por ejemplo, a lo mejor voy a lavar los trastes todo hasta el final, ¿no? Al final del día, en lugar de hacerlo cada vez que sea después de la comida. O si normalmente yo le daba de comer al perro cuando yo terminaba de comer, o después de que yo estaba haciendo otra cosa, no sé, le pongo un horario. El chiste es esto, que si tú le pones un horario, puedes planear mejor tu día y no te va a distraer, vas a ser más eficiente, vas a optimizar las cosas que estás haciendo, no te va a distraer, es más fácil enfocarte, etcétera, ¿no? Entonces hay que asignarles un horario a esas tareas rutinarias, repetitivas, que no podemos dejar de hacer. Muy bien, entonces esos son algunos de los tips, de los comentarios, de las cosas que yo apliqué para ser más productivo. Espero que algunos de estos tips también te funcionen a ti, ya sea que quieras aprender mejor, ya sea que quieras hacer más beats, ya sea que quieras hacer más contenido para tus redes sociales, cualquiera que sea tu objetivo. Espero que algunos de estos tips te hayan ayudado. Vamos a hablar sobre un pequeño tema que a veces me preguntan mucho en los videos de YouTube. Y eso es que ¿por qué no cambio de herramienta? ¿Por qué no utilizo, por ejemplo, Pro Tools? ¿O por qué no utilizo Ableton Live? ¿Por qué no utilizo, no sé, Cubase o Logic? Cualquier otra cosa, ¿no? Y siempre con el argumento de es que es mejor, ¿no? Es que vas a poder hacer mejores cosas si utilizas esta herramienta. Entonces, quiero tocar aquí dos temas al respecto. El primero, cuando me dicen es que, por ejemplo, cámbiate, ¿no? El más típico, siempre cámbiate a Ableton Live porque Ableton Live es mucho mejor que FL Studio. Y primero, mejor según quién, respecto a qué. Porque sí es cierto que hay algunas cosas que pueden hacerse mejor en una herramienta que otra. Y eso creo que ahí es donde entra una de las primeras consideraciones, ¿no? Es una herramienta. Si tú sabes hacer las cosas muy bien con una herramienta y de repente llega una herramienta que te permite hacerlo mejor, más rápido, ¿no? O de una manera mucho más pulida, ¿no? Etcétera. Ok, ahí sí, tal vez es algo que tú lo podrías considerar, ¿no? Para ver si lo aprendes y comienzas a dominar esta nueva herramienta. Pero si resulta que te dicen, ok, es que es mejor, pero tal vez porque tiene una función que yo ni siquiera utilizo, ni voy a utilizar jamás, como que no tiene para mí ningún caso, ¿ok? No es una ventaja real. Por ejemplo, digamos que a mí en mi flujo de trabajo habitual de producción, ¿no? Yo casi no utilizo grabaciones. Yo prácticamente todo lo hago directamente desde dentro de FL Studio, ¿no? Con las herramientas que ya tiene, con sus mismos plugins, si acaso unos que otros samples externos, eso sí, pero casi todo es dentro de FL Studio y no tengo la necesidad de hacer así muchas grabaciones.
y de repente vienen y me dicen, es que mira, en Ableton Live o en Logic o cualquier otra herramienta que tú quieras, mira, tienes que cuando grabas te puedes monitorizar de esta manera y le cambias el pitch o no sé qué. Ok, puede que tal vez, sí, objetivamente sea mejor esas funciones. En este caso, no digamos las funciones de grabación serían mejor que las de FL Studio, pero de una manera subjetiva a mí no me causa ningún impacto porque son herramientas que a lo mejor nunca voy a utilizar. Y de hecho se puede decir lo mismo al revés, ¿no? Por ejemplo, yo les puedo decir, ¿sabes qué? Es que el piano roll de FL Studio es lo mejor que vas a poder encontrar jamás en cualquier software de producción musical. Pero si alguien nunca utiliza el piano roll, porque al revés, ¿no? Usa puras grabaciones todo el tiempo y siempre se trata de estar acomodando pistas dentro del playlist, ¿okay? Y el piano roll lo utiliza prácticamente nunca, pues da igual que FL Studio tenga el mejor piano roll del mercado, si de todas formas la persona no lo va a utilizar. Entonces, una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando estamos hablando de una herramienta y si nos queremos cambiar o no, es eso, ¿no? Considerar si esas opciones que tienen esas herramientas son lo mejor para ti. Esto está muy íntimamente relacionado con el primer episodio, de hecho, del podcast de la temporada 1, cuando estábamos hablando de cuál programa de producción musical era el mejor del mercado. Y hablamos sobre eso, lo mejor según qué. Y es que aquí nunca va a haber una respuesta absoluta para aquello que... O sea, porque cada quien, ¿no? Hacemos cosas distintas, cada quien tenemos necesidades y circunstancias diferentes. Aquí siempre la recomendación, si quieres ver un poquito más, pues bueno, está ahí el episodio número 1 de la temporada 1. Pero resumiéndolo es que no se trata de cuál es el mejor DAW o el mejor software de producción musical, digamos de manera global, sino cuál va a ser el mejor para ti, ¿ok? Tú, cómo te sientes cómodo manejando ese programa. A lo mejor tu computadora, un cierto software no lo puedes correr porque los requerimientos de hardware no te lo permiten, no sé, pueden ser diferentes situaciones. El caso es que la herramienta depende mucho de eso, de qué es lo que mejor se va a acoplar a ti y no al revés, tú tratar de acoplarte a lo que tenga esa herramienta. Muy bien, una vez dejando eso más claro, vamos a pasar al siguiente punto. Y eso es el dominio o el tiempo, la curva de aprendizaje en dominar una herramienta. Vamos a suponer, que incluso yo ya tengo más de 15 años, 16 años manejando FL Studio. Y de repente, objetivamente, vamos a decir que tal vez sí, Ableton sacara ya un piano roll incluso mejor que el de FL Studio y sacara mejores plugins nativos que los que tiene FL Studio y que lo superara, ya lo fuera superando prácticamente en todo. Entonces, sí, yo tendría que plantearme de una manera seria si convendría cambiarme o no de herramienta. Y aquí entra ese factor de la curva de aprendizaje, porque, tal vez, objetivamente, sea mejor el software o sea mejor el producto, uno que otro. Muy bien, pero el cambio no va a ser instantáneo. Lleva una curva de aprendizaje. Tienes que aprender otra vez los atajos de teclado, tienes que aprender a utilizar sus herramientas, el flujo de trabajo y todo lo que tú quieras. Y realmente, según lo que tú haces en tu día a día, si por ejemplo, no sé, te dedicas a mezclar, a producir, a hacer beats o lo que sea, tu tiempo tiene un valor, ¿ok? Tu tiempo, digamos que tú haciendo a lo mejor un cálculo de cuánto vas ganando por hora o cuánto ganas al mes, etcétera. Tú puedes hacer como que un cierto cálculo, ¿no? De cuánto vale tu tiempo, cuánto valdría un día de tu día a día normal, de tu trabajo o una hora de tu trabajo. Y te tienes que poner ese costo en la balanza de si va a compensar la inversión de tiempo que vas a dedicar en aprender esa nueva herramienta y tratar de llegar a dominar al mismo dominio que ya tienes actualmente con la herramienta que utilizas, ¿ok? Primero el tiempo y después, sí, cuando llegues a conseguir otra vez ese nivel de dominio con esta nueva herramienta, si el cambio de calidad o el cambio de flujo de trabajo, de velocidad o de lo que tú quieras, en realidad va a ser sustancial o va a ser muy diferente, mucho mejor a lo que ya tienes actualmente. Vamos a decir un ejemplo. Digamos que yo tengo entonces dominio de FL Studio 21. Muy bien. De hecho, hasta acabo de sacar mi nuevo curso de FL Studio 21, el curso maestro de FL Studio. Si lo quieres buscar, está en Udemy. Te voy a dejar los enlaces por aquí abajo en la descripción.
y de repente saliera el nuevo Ableton Live que, digamos, es el Ableton Live Super Pro que supera FL Studio en todo. Ok, pero yo me voy a tardar, tal vez, digamos, en dominar Ableton, porque es muy diferente de FL Studio, al mismo nivel, digamos, de maestría que yo domino ahora FL Studio. Vamos a ser optimistas, vamos a decir que un año, ¿ok? Un año en dominar el software, lo cual, no sé, a lo mejor comprando cursos o viendo muchos videos, practicando todos los días, podría llegar a ser factible, ¿no? Porque a final de cuentas la experiencia en otros ámbitos, como por ejemplo la sensibilidad que tenemos en nuestro oído, la teoría musical, la teoría de mezcla, masterización, diseño de sonido, son conceptos universales. Así que realmente lo que se tendría que invertir en tiempo sería solamente para dominar el software, la herramienta, ¿no? Así que tal vez no sería tanto. Ahora, después de un año de estar aprendiendo el programa, invirtiéndole tiempo, esfuerzo, dejando de invertir ese tiempo en otras cosas que yo hago normalmente, cuando llegue a ese nivel de maestría, el resultado final va a ser sustancialmente diferente a lo que actualmente ya logro hacer con FL Studio. Si la respuesta fuera que tal vez no o muy poco, probablemente no valga la pena cambiarme de herramienta. Y esto no es algo solamente que sea exclusivo del mundo de la producción musical. Esto aplica básicamente a cualquier cosa, a cualquier tarea. Yo les puedo dar, por ejemplo, digamos, en el mundo de la literatura está George R.R. Martin, que es el escritor de los famosos Juego de Tronos. Muy bien. Y él es una persona que está muy, digamos que a la antigüita. Le gusta escribir todo cuando está en su casa, cuando está dedicado a eso. No le gusta llevarse su laptop a viajar porque le gusta escribir en su casa. Muy bien, entonces aunque hubiera 1001 herramientas para escribir, ¿no? Cuando estás de viaje y en el teléfono y en la laptop o en una tablet o lo que tú quieras, pues es una persona que ya tiene demasiada costumbre y ya domina excelentemente bien el programa o lo que sea que hace. Va a ser muy difícil, como a veces dicen que un perro viejo aprenda trucos nuevos, que de hecho odio esa frase porque siempre se puede aprender algo. Pero aquí el punto es que tal vez para él, dentro de su análisis o de su forma de ver las cosas, tal vez ni siquiera valga la pena, ¿no? Llevarse a pasear la laptop o aprender una nueva aplicación, porque de hecho creo que llegué a ver en algún artículo, una entrevista, que él todavía utiliza, no sé, algo así como un blog de notas o Word, o sea, no utiliza una aplicación específica como diseñada para escribir libros, ¿no? Y objetivamente tal vez sí sería mejor que lo aprendiera porque le va a llegar a ayudar a llevar un mejor registro de, no sé, faltas de ortografía, errores de sintaxis. Si en alguna parte mencionó a un personaje cuando apareció la primera vez, capítulos, marcas de tiempo, no sé. O sea, yo creo que hay un programa que le podría ayudar mucho mejor que simplemente un Word, pero tal vez para él, como sienta que le va a llevar mucho más tiempo y como de por sí ya utiliza esa herramienta suficientemente bien, no es necesario. Bien, y eso lo van a encontrar en todas partes. Siempre si ustedes llegan a conseguir algún trabajo, a mí me tocó llegar a trabajar a una empresa alguna vez donde trabajaban con un sistema súper antiguo, súper viejo, de esas que ya es una pantalla negra y mucho texto verde, o sea que ni siquiera admitía el uso del mouse, ¿no? Y eso fue hace como, no sé, en el 2018, ¿ok? Y era un programa bastante antiguo y tú dices, ok, si esto lo actualizaran, obviamente tal vez funcionaría mucho mejor. Pero ahí todavía es mucho más complicado porque ya no sería actualizar a que una sola persona lo aprenda a manejar, sino el costo de que todas las personas tendrían que aprender a utilizar una herramienta nueva. Va a haber errores, va a llevar mucho tiempo, va a haber costos, no sé. O sea, se vuelve algo extremadamente complejo hacer un cambio. Muy bien, entonces, ¿a qué voy? ¿No? ¿Cuál es el punto de todo esto? Muchas veces creemos, o sea, ya estamos con una herramienta que tal vez manejamos bien y que logramos cosas interesantes con eso, pero creemos que si nos cambiamos o que si cada año vamos cambiando de herramienta por lo más nuevo, el nuevo DAW que sacaron, que vamos nosotros a ser mejores. Cuando probablemente de hecho es al revés, porque cada vez tienes que volver a aprender de cero, tienes que volver a invertir tiempo que estás tirando a la basura si luego te vuelves a cambiar. ¿Y para qué? Para que al final solamente obtengas algo que es igual o incluso a veces hasta peor, en el mejor de los casos un 10% mejor de lo que ya haces actualmente. Tal vez no valga la pena tomar ese intercambio
de esfuerzo y de tiempo por un resultado que no va a reflejarse. Entonces, la moraleja o aquello que quiero entonces resumirlo o condensar es que si tú ya tienes una herramienta con la cual te sientes cómodo, logras buenos resultados y estás, o sea, trabajas al 100 con eso, porque ya es una herramienta que conoces bien todas sus virtudes y todos sus defectos, que logras entregar todos tus trabajos a tiempo sin ningún problema, que sabes si necesitas algo externo o no para complementarlo, probablemente no valga la pena tener que hacer ninguna actualización porque no te va a redituar ni a corto ni a largo plazo. Y eso es el análisis que yo hago, ¿no? Cuando me dicen cámbiate a Ableton Live porque es mejor. Primero, no creo que sea mejor en cuanto a mis necesidades. Punto número 1. Y punto número 2, tampoco creo que vaya yo a sacarle, como que vaya a cambiar en realidad la calidad de lo que yo hago. De hecho, durante mi tiempo de aprendizaje probablemente voy a ser más lento y voy a entregar cosas peores. Así que no vale la pena para mí, desde mi punto de vista. Y muchas veces hay que plantearnos esa pregunta. ¿Vale la pena? ¿Es en realidad un cambio significativo a largo plazo? Porque si no, es mejor idea quedarte con esa herramienta que tú ya conoces y que manejas bien. ¿Ok? No tiene nada de malo. Y de hecho yo creo que aquí algunos que usan FL Studio estarán de acuerdo. ¿Ok? Porque yo conozco o yo sé de algunos que todavía utilizan FL Studio las versiones pasadas, las versiones viejas. Las versiones de FL Studio 10, FL Studio 11, incluso por ahí alguna vez alguien que ya tenía FL Studio 8, ¿no? Y aunque objetivamente la versión 21 sea mucho mejor y esté más optimizada y tenga más funciones y herramientas y bla, 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 probablemente a esa persona lo maneja tan bien que ya no le vale la pena la inversión de tiempo y esfuerzo en tratar de actualizarse. Ahora, si te das cuenta, después de haber hecho este análisis, de primero si la herramienta es mejor o no para ti, y luego de que haces tu análisis de tiempo y esfuerzo, de que si vas a lograr más y mejores cosas a largo plazo, te das cuenta que entonces sí es verdadero y que si te conviene, pues bueno, no hay de otra. ¿Ok? En ese caso, a aprender esa nueva herramienta, esfuérzate para aprenderlo y dominarla lo antes posible y lo mejor posible y adelante. ¿Ok? Ahí sí ya no hay más que. Pero ese es el punto, ¿ok? Razonar las cosas, no dejarse llevar simplemente por sugerencias, por dichos, porque alguien te dijo que esta herramienta es mejor o no, o porque te tienes que actualizar porque esto es lo mejor. Tú analízalo, piénsalo, checa si dentro de tu situación personal vale o no la pena y dependiendo de eso tomas una decisión, pero una decisión que tú ya pensaste, que ya razonaste y estuviste reflexionando, ¿ok? Ese es el punto. Muy bien, y bueno, en mi caso, vuelvo a repetir, FL Studio es mi herramienta, es lo que yo domino y uso y yo sé que si escucho cosas que hicieron con otros software, yo sé que también lo puedo lograr con FL Studio. Así que entonces ni siento que sean mejores herramientas, con lo que yo tengo se adapta perfectamente a lo que yo hago y el resultado final de igual manera yo los puedo lograr con FL Studio, igual como otras personas lo pueden hacer con Logic, con Cubase, con cualquier otro programa de producción musical. Muy bien, eso sería entonces todo por este podcast. Último punto, esto no solamente aplicaría para el DAW, también aplicaría para ecualizadores, plugins y cualquier cosa que sea herramientas, ¿no? Dentro de la producción musical. Analícenlo, piénsenlo, razónenlo y tomen sus decisiones. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final del podcast. Espero que les haya gustado, que haya aportado algo de valor. Eso sería todo por este episodio y nos escuchamos en la próxima.